Música del litoral con una litoraleña de pura cepa, nacida en Paysandú, en La Prada. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Gracias, Fernando, por invitarme a este hermoso lugar y por invitarme a conversar un rato del litoral que tanto adoro, que tanto quiero, de mi Paysandú natal. Paysandú, litoral, tu música de arranque, de comienzo, lo primero, ¿no? Mi música mi música de arranque, de matriz primitiva, de matriz sonora. Yo creo que es muy importante la región y el lugar donde naces y creces como para que te deje como esa impronta, ¿no? Esa huella sonora que para mí tiene mucho que ver. Todo el tema de la música del litoral tiene sus características propias, quizá, ¿no? A mí me pasa que muchas veces me dicen que soy una cantora, una compositora rioplatense, y yo lo rioplatense lo asocio más a Buenos Aires y a Montevideo, a las dos ciudades, puertos. Uruguay es un país macrocefálico, donde la capital es todo. Sin embargo, hay varias regiones, a pesar de ser un país chiquito, sonoras, distintas, que han sido como cuna de nuestro folclore. Y es distinto, por ejemplo, es muy distinto lo que sucede en el Olimar, de donde surgen los olimareños, el maestro Rubén Lena, toda esa camada. Hubo otro faro también musical y artístico en la zona de Tacuarembó, con Washington Benavides, etc. Y después tenemos como la región del litoral, donde Paysandú quizás ha sido como ese farito de luz, digamos, donde a través del gran Aníbal Zampayo, yo creo que ha sido como la síntesis y la referencia más importante de lo que es la música del litoral para nosotros. Él siempre decía que él no hacía litoraleñas como estilo, ¿no? Como estilo musical. Decía, esto que estoy tocando no es una litoraleña, es una canción del litoral. Él creó también en sus composiciones y en sus canciones una forma muy particular de cantar y de decir que antes no existía. Claro. Y que creo que es yo no soy una erudita de esto, no estudié esto de las cuestiones musicales. Es un poco lo que he escuchado y lo que he aprendido por estar en Paysandú, por haberme criado ahí. Como que cómo tocaba Aníbal en la mano derecha, en la guitarra, por ejemplo. Después eso sí se desglosó, se estudió y es como un estilo propio que generó un estilo. Bueno, él mismo marcaba en algún estudio que realizaba respecto de cómo esas características tenían que ver con el obraje, cómo el hachero de alguna forma plantaba el rasguido diferente porque no podía puntear por la dificultad que tenía. Digo, cómo ha sido esa influencia muy marcada en toda la música de él. Claro, no sé, por esto que tú me decís, ¿no? El sonido del hacha marcando un ritmo, sí. El sonido del río, el que sale el pescador, el remo, los pájaros, el sonido del agua, que te lo da y te lo quita todo, el amor, la ambivalencia entre ese pez que es el pan del río, ese río que te da los peces que son el pan y también te quita todo en las crecientes. La gente del litoral conocemos eso mucho. Y creo que ese paisaje sonoro, además, que describe, que incorpora Aníbal, tiene mucho que ver con el paisaje humano que construye esa sonoridad. La gente trabajadora que a su vez toca la guitarra, que a su vez escribe, que narra sus propias vidas, sus propios pesares, sus penas. Tiene eso, ¿no? La música litoraleña, digo, como distintivo, la historia mínima, propia, ¿no? Yo creo que hay grandes representantes sobre todo en Argentina, grandes compositores que a través de la historia de una persona en particular o de un oficio en particular está describiendo y denunciando, digamos, de alguna manera, una realidad social más ancha, más amplia, con un contenido muy potente de lucha también, ¿no? Aníbal, por ejemplo, tiene canciones. Patrón, que cantó Citarrosa, es una canción de Aníbal Zampayo. Patrón, esa sombra que tirita tras sus bueyes, ese es su peón, Patrón. O sea, es muy fuerte. Todas las canciones de Aníbal, que además tienen unas melodías como
súper llevaderas y que las aprendemos todos, por lo menos en Paysandú, esa cosa de río que te va llevando y te abraza. Ves las letras y hay denuncia social, ¿no? La fiesta del patrón allá arriba de la colina, mientras tanto en las totoras llora y llora el gurí del pescador. ¿Qué más querés? Es como varias personas, varias muchachas navegando por placer y yo estoy acá en la canoa, en la chalana remando para conseguir un pez, un pescado para comer, para darle a los gurises. Si no, voy al charque sapo, ¿no? Nosotros somos las Guitarras Gualeyas de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, Valentín Coso en guitarra, Nadia Ojeda en guitarrón, Juan Martín Caraballo en guitarra. Entre Ríos es una provincia particularmente rica, tiene como influencias de distintos lugares. El norte de Entre Ríos, de Villaguay para arriba, es bastante más bien chamamecero. Y el sur de la provincia no es que no lo sea, también se toca, se escucha mucho chamamé, pero también se ha colado un poco la influencia de la República Oriental del Uruguay y de la región del Río de la Plata. Creo que podemos hablar de una región que tiene que ver con la región pampeana, la provincia de Buenos Aires. Así que no es para nada extraño escuchar en este sur de Entre Ríos, de donde somos nosotros, alguna milonga, alguna huella, un estilo y por supuesto las chamarritas que están presentes en toda la provincia, pero en el sur y más sobre la costa del Uruguay, se han contagiado, por así decir, un poco de las chamarras uruguayas y son bastante más moviditas como la que tocamos nosotros. Y bueno, toda esa riqueza musical de la provincia es la que tratamos de expresar a través de nuestro proyecto, en este caso con esta guitarra, estas guitarras, digamos, este instrumento tan noble, que por ahí así en el formato de trío de guitarra no es tan habitual en Entre Ríos. En Entre Ríos es más propio escuchar a los solistas de canto y guitarra. También creo que una particularidad que se introdujo desde la región pampeana, ese cantor solista con la guitarra tocando distintas músicas. Así que desde nuestra propuesta tratamos de transmitir un poco de todos esos géneros musicales que identifican a Entre Ríos. Vamos a interpretar una chamarrita de una dupla autoral de nuestra ciudad de Gualeguay, letra de Adolfo Coso, quien fuera apodado el payador entrerriano, y música de un amigazo, Raúl Ponce. Lleva por título El boliche está de fiesta. El boliche está de fiesta y hay charla en el mostrador, porque está Cherero Ríos calentando el acordeón, porque está Cherero Ríos calentando el acordeón. En las noches silenciosas por las leguas sabe andar el compás de una chamarra clareando la oscuridad. El compás de una chamarra clareando la oscuridad. Y hay que verlo por las noches en tiempos de carnaval, entre el ruido de tambores y gente de la ciudad. Es cherero con los suyos, dele y dele musiquear. Es cherero con los suyos, dele y dele musiquear. De día vendiendo yuyos pa' cualquier enfermedad, pero artista por las noches del ambiente popular, pero artista por las noches del ambiente popular.
En el barrio de las ranas con el vino se inspiró, el bolsillo sin un nicle, pero alegre el corazón. El bolsillo sin un nicle, pero alegre el corazón. Y hay que verlo por las noches, en tiempos de carnaval, entre el ruido de tambores y gente de la ciudad, es cherero con los suyos. Dele y dele musiquear, es cherero con lo suyo. Dele y dele musiquear. Dele y dele musiquear. ¿Te marcó alguien así como Zampayo? Más, digo, más allá de que es la referencia, digo, pero ¿sumás a otros autores y compositores del litoral? Sí, bueno, Liliana Herrero, por ejemplo, que es gran intérprete de muchos autores litoraleños. Su disco Litoral, en el cual incluye una canción mía, he tenido ese honor, que no lo podía creer, cuando son 2 discos maravillosos que se llaman Litoral, justamente, donde está Ramón Ayala, donde, bueno, Van der Mole. Yo creo que Jorge Van der Mole tiene una impronta litoraleña impresionante, además de otros estilos. Jorge es muy vasta su obra. Qué sé yo, hay un montón, no quiero nombrar porque me voy a olvidar de muchos, pero creo que hay una impronta muy fuerte que también tiene que ver con Brasil. Estuve tocando en Brasil, allá cerca de Misiones, porque arranca como por allá lo regional, ¿no? Ese sonido del acordeón, Paraguay. La Mesopotamia, ¿no? Todo eso que baja desde ahí. Creo que toda esa región tiene una impronta que después va tomando sus características particulares en cada pedacito. Uruguay, a pesar de que somos así, ya te decía antes, ¿no? Como que hay un montón como de brotes, germinadores de sonoridades. Y después Salto también, pero en Salto yo creo que se dio más, hablando de otra ciudad litoraleña, otra ciudad que estamos al lado, hubo más escritores, más cuestiones más de la literatura. Paysandú fue una ciudad puerto también, porque el puerto de Paysandú fue muy importante. Y llegaron mucha gente de la región en el 1900 y poco, porque fue una ciudad muy industrial, tenía muchas fábricas. Entonces venía gente de todos lados, sobre todo de la región, muchos argentinos, muchos entrerrianos, gente de Misiones, de Corrientes, que iban a trabajar también a Paysandú, porque fue una ciudad muy próspera en su momento. Después, bueno, se fundieron las fábricas, pasó de todo, pero era como una perlita ahí del río Uruguay, ¿no? ¿Cómo digo, a ver, Zampayo, por ejemplo, contaba aquello de había encontrado una gran cantidad a él le sorprendía mucho que los aborígenes tengan a un montón de pibes y de pibas por tribu practicando instrumentos que ni sabía que existían en ese momento. Bueno, después el traslado y todo lo demás. Digo, hoy no existe, quizás sí en el interior, pero no existe tanto aquello de tener en la radio la música autóctona para que te marque, como te marcó a vos. ¿Cómo afecta? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, la radio, lo que pasa que cuando yo era chica sonaba de todo, ¿no? Desde melódico internacional. Yo me crié además en plena dictadura. Mi primera infancia fue en plena dictadura, entonces había un montón de músicas que de pique ya estaban prohibidas, por lo tanto no sonaban en la radio. En mi casa se escuchaba, tuvimos la suerte de tener tocadisco, porque en esa época también tener algo donde escuchar, el formato no era como ahora, o sea, tenías que tener un tocadisco, tenías que tener después un pasacassette, que eran artículos un poco de lujo, si se quiere. Habíamos heredado un tocadisco de una abuela de mi padre, de una bisabuela. Entonces tuvimos la posibilidad de escuchar músicas. ¿Te acordás lo que escuchaste ahí por primera vez? Sí, María Elena Walsh, Violeta Parra,
no sé, había algún disco, los discos de Aníbal estaban prohibidos, entonces no había, pero lo tuvimos que sacar, lo sacaron, después me enteré mucho más grande. Lo que sí escuché de música así del litoral de Aníbal y del folclore argentino y de zambas y chacareras y cosas que tenían que ver, o litoraleñas que hablaban, me acuerdo, del Paraná, ¿cómo era una? No sé, volveré. El Paraná, ay, no me sale, ya me va a salir. Que hablaba de las yangadas, de cuando le soltás los troncos para transportarlos por el río, cosechero, un montón de músicas del litoral y de esta región, yo las escuchaba en la voz de mi padre, porque no estaba la posibilidad de tener esos discos, te metían presos, o sea, estaban censurados, mis viejos ya estaban además remarcados así con el dedo. Hubo un momento que se desaparecieron y todas esas cosas. Y entonces podía escuchar en mi infancia cantadas por mi padre y ahí aprendí, yo qué sé, Río de los Pájaros, que no se cantaba en las escuelas, no Río de los Pájaros. Ahora puede ser que se cante y se incorpore, sobre todo en las escuelas del litoral, de Paysandú, de Salto, de Río Negro. Pero ¿Que cuántos se han encontrado con Río de los Pájaros y ni siquiera sabía que era de las Aníbal, nuevas generaciones, yo qué sé, claro, yo me acuerdo que yo la cantaba siempre porque siempre sonaba y un poco en voz baja sonaba también, porque tampoco te podías reunir mucha gente, no podías hacer mucho bochinche porque los vecinos te denunciábamos, no sabía, había mucho miedo en esa época. Entonces yo lo escuché como tocado en vivo y también que eso determinó una carga emocional muy grande para ese tipo de música para mí Ana niña, porque yo veía que mis padres con sus amigos, 2 o 3 que se juntaban y cantaban a voces y todo eso, lloraban, se emocionaban, terminaban una canción, hermano, se abrazaban. Yo decía, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Están re locos, ¿ves cómo se emocionan? Está buena la canción, pero no sé, pero claro, era todo el contenido social y todo lo que era su acto de rebeldía, su lucha ahí en las canciones. Y también canciones con alegría, ¿no? Con esa manifestación de lo que es la música para los pueblos, ¿no? Es el amor, la tristeza, el deseo de que llueva, todo está concentrado en la música, ¿no? Nosotros somos hijos de una generación donde ya la posibilidad de escuchar música era bastante veloz y pudimos acceder a música de todo el mundo, digamos, en un clic de una computadora y hoy del celular. Pero nosotros decidimos conscientemente, ¿no?, escuchar con mayor atención y cariño a los autores folclóricos de nuestra provincia. Así podemos mencionar como lo que interpretábamos, Abelardo Di Mota, algunos otros acordeonistas entrerrianos como Edmundo Pérez, Alcides Müller, y en el ámbito de la guitarra, Jorge Méndez, Víctor Velázquez, Carlos Santamaría, los locales copoblanos nuestros, Hugo Duracek, Raúl Ponce, a quien también interpretamos, Omar Morel, Héctor Aibe, Julio Falliana, nombres que por ahí no resuenan porque no han tenido toda la difusión que tal vez merecieran, que son, para nuestro entender, justamente lo que más difusión necesitan, porque es como la savia más genuina donde abrevar ese caudal de música y entendiendo la música como un elemento de transmisión de la cultura, digamos. Así que eso, hemos como decidido encontrarnos con estos referentes, escucharlos, aprender de ellos y, como digo, sin desmerecer ni dejar de escuchar todas otras músicas, por supuesto otras músicas del litoral, los grandes referentes, chamameceros por supuesto, como fueron los que ya conocemos, digamos, Isaco Bisbol, Tarragorros, Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, luego también toda la escuela guitarrística que tiene el litoral, con Antonio Nis, con Martín Torres, con los más actuales, Pocholo Airé, Mateo Villalba, Rudy Flores. Hemos tratado de nutrirnos de todo ese caudal de música del litoral y también con especial atención a los guitarristas para poder llevar a este formato de trío de guitarra que, como decía hoy, en el chamamé y en Corrientes ya hace un tiempo que está más establecido, pero en Entre Ríos puntualmente no hay muchos ensambles de guitarra así como este trío,
que también los hay en la región cuyana y en el tango. Pero bueno, ha sido un desafío para nosotros poner estas músicas de Entre Ríos en el trío de guitarras. Por eso también la especial atención de escuchar a los referentes guitarristas del litoral y del país. Vamos a tocar otra chamarrita, en este caso una composición de un músico del vecino país oriental, Aníbal Zampayo, quien decía que bueno, ese río en realidad Uruguay no nos dividía, sino que nos juntaba, y hacía una alusión a los pájaros, que decía comen de un lado y duermen del otro, de una orilla y de la otra del río, por lo cual nos sentimos súper identificados con su música, y lleva por título El río no es solo eso. Aquí me tiene paisano, muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando, comen tan lindo ranchito. Usted debe ser feliz, una cosa es ver de lejos y la otra es vivir aquí. Pa' que no pregunta qué me trajo aquí, porque ando en el agua como un surubí, porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Sin escuela, mi mujer por alumbrar, si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar, y pa' peor en mi canoa, al entre el agua por demás, salga de ahí no me di cuenta, ni hable de calafatear, y usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal, y hable con su amigo, el doctor fiscal, dígale que biche pa'l lado del Juncal. Que andas el río, tal vez sin mirarle el alma, si querés probarle el pulso, tanteale a la correntada, poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulla en lo más profundo, donde está la raíz del agua, y disculpe paisano, tengo que pescar, véngase otro día, vamos a prociar, y hable con su amigo, el que manda más, dígale que biche pa'l lado del Juncal, y hable con su amigo, el doctor fiscal, ansina no me echan también del Juncal, ansina no me echan también del Juncal, ansina no me echan también del Juncal. En ese universo enorme musical tuyo que va cambiando y muta todo el tiempo, pero digo, te encontrás con nuevos autores, compositores que toman algo de los ritmos o de la marca litoral. Bueno, en Paysandú creo que hay alguna movida, no sabría decirte exactamente, pero estuve hace no mucho. Bueno, tenemos los hermanos Pina, por ejemplo, Joselo y Óscar Pina, que han tocado incluso con Aníbal, que después formaron un cuarteto de guitarra, que hay gurises que han venido de Paysandú a estudiar incluso acá a Rosario, en la Universidad de Música de Rosario, que están rescatando, incluso están registrando estilos, como tratando de escribir, a ver, esto que se tocaba así acá, y esto acá se tocaba distinto, y esto es una litoraleña, pero en vez de hacer estos golpes de mano derecha, hace estos otros. Bueno, toda esa parte como de investigación musical, hay un foquito en Paysandú, un poco mantenido, recuperado y llevado adelante por los hermanos Pina, por las guitarras de Ibirapú, que formaron un grupo que tocan a 4 guitarras, y un montón de gurises jóvenes que no me acuerdo los nombres, o sea, no los tengo, sí, claro. O sea, pero hay un movimiento de rescate y de registro y de investigación
de la música del litoral como una cosa particular y genuina, ¿no? Y que tiene mucha ligazón con Rosario. O sea, Rosario ha sido para nosotros un faro de luz cultural. Para mí, yo me crié a los 12, 13, 14, la música que yo escuchaba y tratábamos de conseguir los discos, después los CD y todo lo demás, era música que una movida musical de la trova rosarina, etcétera, que era de acá. O sea, cruzábamos a Colón nosotros, Entre Ríos, a tratar de conseguir discos y comprar música. No había la posibilidad de escucharla por internet, no existía. Entonces, Rosario ha sido siempre como un polo muy importante para nosotros como sanduceros, incluso más que Montevideo. Hay mucha gente que viene a estudiar acá en vez de ir a Montevideo, en las carreras universitarias que no hay en Paysandú, ¿no? Pasa eso en el interior. Así que nada, creo que hay como una ligazón, una influencia mutua. También me ha sorprendido que acá también se da el fenómeno de la murga uruguaya y de otras manifestaciones musicales, que hay como una permeabilidad sonora regional que yo celebro muchísimo, con las características particulares de cada lado, ¿no? Y por más allá del disco nuevo, digo, vos siempre volviendo a algún rasgo específico de la música de litoraleña, se siente en las bases, en lo rítmico, hay una búsqueda permanente también de dar una vueltita de rosca por ahí. Sí, yo qué sé, yo cuando compongo, no sé, me viene una idea y esa idea musical o esa letra me lleva como hacia algún lugar que después quizá investigo y veo a ver qué es esto. ¿Esto qué es? Y muchas veces, la verdad debo reconocer que yo no soy una estudiosa del formato. Yo no fui a la universidad de música, digamos, no tengo la menor idea a veces de qué es lo que estoy tocando, y los músicos que trabajo me devuelven, mirá, esto tiene aires de no sé qué, esto tiene aires de no sé cuánto. Y evidentemente la matriz sonora en donde te criás tiene que ver, más allá de que después lo estudies o lo investigues y le pongas un nombre, los paisajes. Yo a la hora de componer estoy siempre situada en algún lugar físico. En algún lugar físico donde yo después lo que hago es describir lo que veo. Y muchísimas de mis canciones, sobre todo del primer disco, yo estoy sentada en el río, a la orilla del río Uruguay, en la playa Mallea, mirando el río. Acá está un montecito de sauces, allá está el puertito de pescadores, ahí está pasando el arenero. Yo estoy ahí. Después estoy hablando de otra cosa, pero yo estoy sentada ahí en mi cabeza, ¿no? Canciones como, por ejemplo, Amargo de Caña, yo estaba en Montevideo, en un apartamentito así, extrañando a mi madre, me sentía mal, tenía gripe, pero yo estaba sentada ahí, en ese paisaje, como ahora podemos estar acá conversando y mirando el río. Bueno, entonces creo que de alguna manera están esos paisajes en lo que después resulta. En Brillantina de Agua, por ejemplo, estoy en el río Queguay, que desemboca en el río Uruguay, mirando esa desembocadura, con ese monte, con esos pajaritos. ¿Brillantina qué es? Brillantina de agua, rompen el roquedal, corre, te lo hago como Liliana, corre, 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 y otro río más. Es como esa cosa de los ríos, ¿viste? Y ese río es re sacrificado porque corre, corre, le pasa de todo, se encuentra con cascadas, se rompe en 1000 piedras y explota como en Brillantina, y después todavía desemboca en otro río para que después recién alguna de sus moléculas llegue al mar. Vamos a tocar ahora un chamamé al estilo bien entrerriano, como lo supo delinear el autor de este tema, que fue don Abelardo Di Mota, un acordeonista creativo, sensible, prolífico, que dejó un legado de muchísima música. En este caso en una versión de guitarras, que está en nuestro primer disco, Di Mota en guitarra, y lleva por título La Ofelia.
siempre estás en un lugar. Andá a esa infancia de Paysandú. Ajá. Y recordá lo primero que hayas escuchado de Zampayo, de Aníbal, lo que te marcó, y aprovechar el río y nos vamos con eso. Bueno, les dejo una canción pedacito de otro río, de un río hermano, que dice: el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con sabor a mieles ruanas. Vení conmigo. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Ta-na-na. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, Torcasita, que llora sangre el ceibal. Ahí va. Genial, Gracias. Gracias.